Nadie sueña con trabajar toda su vida para llegar a viejo con miedo. Nadie se imagina mirando atrás y preguntándose en qué momento se le fue el futuro entre pagos, urgencias y meses que apenas alcanzaban. Sin embargo, eso es exactamente lo que les ocurre a millones de personas que ganan poco y nunca tuvieron un plan de retiro real. No porque hayan sido irresponsables, sino porque sobrevivir siempre fue más urgente que planificar. Este audiolibro nace para romper esa condena silenciosa. No te va a pedir dinero que no tienes ni prometerte una jubilación de lujo. Te va a mostrar cómo proteger tu dignidad financiera paso a paso, incluso si hoy sientes que apenas llegas. Porque la jubilación no se construye cuando sobra, se construye cuando decides no rendirte a la idea de que ya es demasiado tarde. Y para entender por qué esto es posible, primero necesitamos desmontar una creencia que ha hecho mucho daño. La idea de que la jubilación depende del nivel de ingresos. Nos enseñaron a pensar que solo quien gana bien puede planificar, ahorrar o construir un retiro. Que si el dinero apenas alcanza, no vale la pena pensar en el futuro. Pero esa creencia no es solo falsa, es peligrosa. Porque mientras esperas a ganar más, el tiempo pasa, y el tiempo es el activo financiero más importante que tienes, incluso cuando el dinero es escaso. Aquí comienza el verdadero problema. No es cuánto ganas. Es que nunca te mostraron cómo funciona la estructura del dinero cuando los ingresos son limitados. Nadie te explicó que la jubilación no se construye con grandes cantidades, sino con decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Que el error no está en ganar poco, sino en no tener un sistema. Y que sin un sistema, cualquier ingreso, alto o bajo, termina desapareciendo. Por eso, antes de hablar de métodos, hábitos u opciones, necesitamos poner los pies en la realidad. Entender cómo piensa una persona que si logra retirarse con dignidad aún sin haber tenido sueldos altos. ¿Qué decisiones toma diferente? ¿Qué evita? Y, sobre todo, ¿qué deja de creer? Este es el punto de partida. No un sueño, no una promesa, no una fantasía financiera. Una base clara y honesta sobre la que se puede construir un plan de retiro realista, incluso cuando los ingresos son bajos. Capítulo 1. ¿Por qué ganar poco no te condena, pero pensar mal sobre el dinero sí? Durante mucho tiempo se ha repetido una idea que parece lógica, pero que en la práctica ha destruido el futuro financiero de millones de personas, que la jubilación es una recompensa reservada para quienes ganan bien. Esta creencia no nació por casualidad. Se alimenta de comparaciones, de sistemas mal explicados y de una narrativa que asocia el retiro con sueldos altos, empresas, inversiones sofisticadas o herencias. Para quien gana poco, el mensaje es claro aunque nadie lo diga en voz alta: esto no es para ti. El problema es que cuando una persona acepta esa idea, deja de actuar. No porque sea irresponsable, sino porque siente que cualquier esfuerzo sería inútil. Y ahí es donde empieza la verdadera condena financiera. No en el nivel de ingresos, sino en la forma de pensar el dinero. Ganar poco no te excluye automáticamente de un retiro digno. Lo que sí lo hace es vivir sin estructura, sin prioridad y sin conciencia del tiempo. Porque el tiempo, incluso cuando el dinero es escaso, sigue avanzando con la misma fuerza para todos. La mayoría de las personas que hoy viven con ansiedad financiera no tomaron malas decisiones de forma deliberada. Simplemente nunca tuvieron un marco claro. Nadie les enseñó que el dinero no se gestiona cuando sobra, sino cuando falta. Que el verdadero orden financiero no empieza con grandes inversiones, sino con pequeñas decisiones bien colocadas. Y que la jubilación no es un evento que ocurre al final de la vida laboral, sino un proceso que se construye desde el primer ingreso, por pequeño que sea. Aquí es importante decir algo con total honestidad: ganar poco sí limita opciones. No todo es posible. No todos los caminos están disponibles. Pero limitar opciones no es lo mismo que anularlas. El error está en pensar que, como no se puede todo, no se puede nada. Quien gana poco suele vivir en modo supervivencia. Cada mes es un ejercicio de equilibrio. Pagar, cubrir, resolver, aguantar. En ese contexto, pensar en el futuro parece un lujo. Pero esa percepción es engañosa. En realidad, cuanto más limitado es el ingreso, más necesaria es la planificación. Porque cualquier error pesa más. Y cualquier acierto,
aunque pequeño, también. El gran problema es que muchas personas esperan a ganar más para empezar a pensar en su jubilación. Y ese momento, en la mayoría de los casos, nunca llega. Los ingresos suben, pero también lo hacen los gastos. Aparecen nuevas responsabilidades, nuevas urgencias, nuevas excusas perfectamente razonables. El resultado es el mismo, el futuro siempre queda para después. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Aquí es donde entra una diferencia clave entre quienes logran retirarse con cierta tranquilidad y quienes no, la forma en que entienden el dinero. No como algo emocional, ni como premio o castigo, sino como un sistema. Un sistema simple, imperfecto, pero constante. Las personas que sí construyen un retiro con ingresos modestos no son genios financieros. No tienen información secreta. No hacen movimientos espectaculares. Lo que hacen es algo mucho menos llamativo y mucho más efectivo. Dejan de improvisar. Entienden que, sin un sistema, cualquier ingreso se disuelve. Y que con un sistema, incluso poco dinero puede sostener algo en el tiempo. Pensar mal sobre el dinero no significa no saber de finanzas. Significa creer que el dinero se maneja solo, que el futuro se resolverá de alguna manera, que siempre habrá una solución externa. Significa vivir reaccionando, no decidiendo. Y esa forma de pensar es la que realmente condena a las personas a una vejez llena de incertidumbre. Otro error común es creer que la jubilación depende únicamente del monto ahorrado. Como si existiera una cifra mágica que, al alcanzarla, resolviera todo. La realidad es mucho más compleja. El retiro depende de estructura, de hábitos, de protección, de constancia y de expectativas realistas. El dinero es solo una parte de la ecuación. Cuando una persona gana poco, no puede permitirse el lujo de cometer ciertos errores. No puede endeudarse sin control. No puede ignorar el costo del tiempo. No puede apostar. No puede vivir sin márgenes. Pero sí puede construir estabilidad si entiende el orden correcto. Y ese orden casi nunca se enseña. Primero viene la conciencia. Saber exactamente dónde estás parado. Cuánto entra, cuánto sale, qué es fijo, qué es variable, qué es realmente necesario y qué solo parece serlo. Sin esta claridad, cualquier plan de retiro es una ilusión. Después viene la prioridad. Entender que la jubilación no compite con la vida diaria, sino que forma parte de ella. No es cuando sobre, es antes de que desaparezca. No se trata de grandes porcentajes, sino de consistencia. Y finalmente viene la paciencia. Porque construir un retiro con ingresos bajos no es rápido, ni emocionante, ni digno de presumirse. Es silencioso. Es lento. Es invisible durante mucho tiempo. Pero funciona. La mayoría de las personas fracasan en este punto porque comparan su proceso con el de otros. Ven a quienes ganan más, ahorran más o invierten más, y sienten que su esfuerzo no vale la pena. Pero la comparación es una trampa. Cada situación financiera tiene sus propias reglas. Y jugar un juego que no es el tuyo siempre termina mal. Este audiolibro no está diseñado para decirte que todo es posible. Está diseñado para decirte que es viable. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no deberías hacer? Y cómo dejar de sabotear tu futuro esperando condiciones ideales que rara vez llegan. A lo largo de los siguientes capítulos hablaremos de métodos, hábitos y opciones. Pero todo eso sería inútil si no queda claro este punto desde el inicio. La jubilación no fracasa por falta de dinero, fracasa por falta de estructura y decisiones sostenidas. Ganar poco no te define. No te etiqueta. No te condena. Pero pensar que no puedes hacer nada con lo que tienes sí lo hace. Este capítulo es la base. No para motivarte, sino para ubicarte. Para que entiendas que no necesitas un milagro financiero, sino un cambio de enfoque. Y que, aunque el camino sea más estrecho, sigue siendo un camino. En el siguiente capítulo entraremos en uno de los enemigos más silenciosos del retiro, el riesgo invisible que se come el futuro sin que casi nadie lo note, incluso en personas que creen estar haciendo lo correcto. Y ahí es donde muchas historias empiezan a cambiar. Capítulo 2. El riesgo invisible que se come tu jubilación sin que lo notes.
La mayoría de las personas cree que el mayor peligro para su jubilación es no ganar suficiente dinero. Pero ese no es el verdadero riesgo. Hay algo mucho más silencioso, más constante y más destructivo que actúa incluso cuando alguien cree estar haciendo lo correcto. Un riesgo que no se anuncia, no asusta de inmediato y no genera urgencia. Simplemente avanza, mes tras mes, año tras año, erosionando el futuro sin pedir permiso. Ese riesgo es la pérdida progresiva del valor del dinero combinada con la falta de estructura. Muchas personas ahorran. Guardan algo cuando pueden. Se esfuerzan. Pero aún así, llegan a la madurez financiera con una sensación incómoda. Hicieron algo, pero no fue suficiente. El problema no fue la intención, fue el enfoque. El dinero no se queda quieto. Aunque parezca estable, aunque esté seguro, aunque no se mueva de una cuenta, su valor cambia con el tiempo. Lo que hoy alcanza para ciertas necesidades, mañana alcanza para menos. No por mala suerte, sino por una realidad económica básica que rara vez se explica con claridad. Cuando una persona gana poco, este fenómeno es todavía más peligroso. Porque no hay margen para errores largos. No hay colchón amplio. Cada decisión pesa más. El riesgo invisible no es gastar todo. Es creer que con solo guardar algo ya se está protegido. Es pensar que el futuro se resolverá acumulando sin estrategia. Es confundir ahorro con planificación. Aquí ocurre una de las trampas más comunes. Muchas personas se sienten responsables por no haber ahorrado lo suficiente, cuando en realidad nunca tuvieron un sistema que protegiera ese esfuerzo. Guardaron dinero, sí, pero lo hicieron sin dirección, sin propósito y sin una lógica de largo plazo. El resultado es frustración. Otro aspecto de este riesgo invisible es el tiempo mal utilizado. No el tiempo que falta, sino el tiempo que se desperdicia esperando condiciones perfectas. Esperar a ganar más. Esperar a tener estabilidad. Esperar a que las cuentas se ordenen solas. Esperar a entender mejor. Esperar a que alguien explique. Mientras tanto, los años pasan. La jubilación no se destruye de golpe. Se erosiona lentamente. Con decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Con meses en los que no se prioriza nada. Con años en los que no se define una dirección clara. Con la idea constante de que todavía hay tiempo. El riesgo invisible también aparece cuando se vive completamente enfocado en el presente financiero. Resolver el mes. Cubrir gastos. Apagar incendios. Eso es comprensible cuando los ingresos son bajos. Pero cuando ese modo se vuelve permanente, el futuro deja de existir en la toma de decisiones. No se trata de vivir obsesionado con el retiro. Se trata de no excluirlo del mapa mental. Muchas personas que ganan poco sienten que pensar en jubilación es casi una falta de respeto a su realidad actual. Como si fuera ingenuo o irresponsable. Pero esa percepción es justo la que mantiene el problema activo. Porque nadie va a llegar mágicamente a un futuro distinto si nunca lo incluye en sus decisiones presentes. Este riesgo invisible se agrava con otro elemento, la falsa sensación de seguridad. Creer que siempre se podrá trabajar. Que el cuerpo responderá. Que habrá oportunidades. Que el entorno se adaptará. Que alguien ayudará. Que algo pasará. La realidad es que la capacidad de generar ingresos cambia con el tiempo. No siempre de forma dramática, pero sí constante. Y cuando no hay estructura previa, cualquier cambio se siente como una amenaza. Las personas que sí logran cierta estabilidad en el retiro entienden algo clave, no confían en supuestos. Construyen protección. No dependen de una sola fuente. No apuestan a escenarios ideales. Se preparan para lo probable, no para lo perfecto. El riesgo invisible también aparece cuando se toman decisiones financieras reactivas. Elegir solo por urgencia. Resolver solo el problema inmediato. Postergar lo importante por lo urgente. Este patrón es devastador para el largo plazo, porque impide construir continuidad. La jubilación necesita continuidad. No intensidad. No grandes sacrificios aislados. Continuidad. Aquí es donde muchas personas se equivocan al pensar que necesitan grandes cambios. No los necesitan. Necesitan orden.
Necesitan saber qué proteger primero, qué dejar de hacer, que no es negociable. Otro error común es pensar que la jubilación depende únicamente de instrumentos financieros, como si fuera un producto que se compra más adelante. En realidad, es una consecuencia de hábitos, decisiones, prioridades y límites. El riesgo invisible se alimenta de la falta de límites. Gastar sin intención. Comprometer ingresos futuros. Normalizar la improvisación. Justificar decisiones con cansancio o necesidad. Todo eso parece pequeño, pero acumulado en el tiempo tiene un impacto enorme. Cuando una persona gana poco, no puede darse el lujo de ignorar este riesgo, porque no hay margen para corregir tarde. Pero también es cierto que, al entenderlo a tiempo, puede hacer ajustes que tienen un efecto desproporcionadamente positivo. Este capítulo no busca generar miedo, busca generar claridad. Porque el miedo paraliza, pero la claridad ordena. La buena noticia es que el riesgo invisible se puede reducir, no eliminando la incertidumbre del mundo, sino construyendo un sistema personal que absorba mejor los golpes. Un sistema sencillo, realista y adaptado a ingresos limitados. Para lograrlo, primero hay que dejar de pensar en la jubilación como un destino lejano y empezar a verla como una estructura que se construye hoy, con decisiones pequeñas, repetidas y coherentes. En el próximo capítulo entraremos justamente en eso. No en teorías complicadas, ni en fórmulas inaccesibles, sino en los métodos reales que permiten empezar a construir un plan de retiro incluso cuando el dinero no sobra. Métodos pensados para la vida real, no para escenarios ideales. Ahí es donde el miedo empieza a transformarse en dirección. Capítulo 3. Los métodos reales para construir jubilación cuando el dinero no sobra. Después de entender el riesgo invisible que erosiona el futuro, llega el momento más importante de este audiolibro: hablar de métodos. No de teorías, no de consejos genéricos, no de fórmulas que solo funcionan en hojas de cálculo ideales. Métodos reales, aplicables, sostenibles, pensados para personas que viven con ingresos ajustados y no pueden darse el lujo de equivocarse durante años. El primer error que hay que eliminar es creer que un método de jubilación empieza con invertir. No empieza ahí. Empieza con orden. Sin orden, cualquier método fracasa, por bueno que parezca. El primer método real es separar el dinero antes de que desaparezca. No cuando sobra. No cuando el mes fue bueno. Antes. Esto no significa grandes cantidades. Significa prioridad. Incluso una cantidad pequeña, si se separa de forma sistemática, crea una barrera psicológica y financiera. Ese dinero deja de competir con el resto de los gastos. Deja de ser tentación. Deja de ser opción. Las personas que ganan poco suelen esperar a que el mes termine para ver si quedó algo. Casi nunca queda. No porque gasten mal, sino porque el dinero siempre encuentra dónde ir si no se le asigna un destino claro. El método no consiste en ahorrar mucho, sino en ahorrar primero. El segundo método es proteger antes de crecer. Muchas personas se saltan este paso porque suena poco atractivo. Quieren avanzar, no protegerse. Pero cuando los ingresos son bajos, la protección es fundamental. Un imprevisto puede borrar meses o años de esfuerzo. Por eso, antes de pensar en crecimiento, es necesario construir una base mínima de estabilidad. No perfecta, pero funcional. Proteger significa tener liquidez básica, evitar comprometer ingresos futuros sin control y reducir riesgos innecesarios. No se trata de vivir con miedo, sino de no vivir expuesto. El tercer método es la constancia automática. La fuerza de voluntad es limitada, especialmente cuando se vive bajo presión financiera. Por eso, los métodos que dependen de motivación suelen fallar. La jubilación se construye mejor cuando las decisiones correctas se repiten sin pensar demasiado. Automatizar aportes, aunque sean pequeños, reduce errores. Elimina excusas. Convierte el ahorro en un proceso, no en una lucha constante. La constancia supera al esfuerzo esporádico, siempre. El cuarto método es pensar en horizontes, no en montos. Muchas personas abandonan porque sienten que nunca será suficiente. Miran una cifra lejana y se desmotivan.
Pero la jubilación no se construye alcanzando un número mágico, sino manteniendo un proceso durante el tiempo suficiente. Cuando el enfoque está en el horizonte, cada aporte tiene sentido. No importa si es pequeño. Importa que se sume, que continúe, que no se interrumpa sin razón. El quinto método es separar funciones del dinero. No todo el dinero cumple el mismo rol. Una parte sirve para vivir, otra para proteger, otra para el largo plazo. Mezclar todo en un solo lugar genera confusión y errores. Cuando el dinero tiene funciones claras, las decisiones se vuelven más simples. Este método es especialmente importante para quienes ganan poco, porque reduce la sensación de descontrol. Permite ver avances aunque sean modestos. Y eso sostiene el proceso. El sexto método es evitar lo que no puedes permitirte perder. Esto parece obvio, pero no siempre se respeta. Cuando los ingresos son limitados, no hay margen para apuestas, improvisaciones o promesas de rendimientos extraordinarios. La jubilación no se construye acelerando, sino evitando caídas grandes. Elegir estabilidad no es falta de ambición. Es inteligencia financiera aplicada a la realidad. El séptimo método es revisar sin castigarte. Muchas personas abandonan porque sienten culpa cuando fallan un mes, cuando usan lo ahorrado o cuando no pueden aportar lo planeado. Esa culpa rompe la continuidad. Un método real incluye revisión, ajuste y continuidad. No castigo. La jubilación es un proceso largo. Habrá meses buenos y meses malos. Lo importante es no romper el sistema. Ajustarlo, no abandonarlo. El octavo método es entender que empezar tarde no invalida empezar. Este punto es crucial. Muchas personas se paralizan porque sienten que ya es demasiado tarde. Pero la falta de perfección no elimina el valor de la acción. Empezar con poco y tarde sigue siendo mejor que no empezar. El método no cambia por la edad. Cambia la expectativa. Y eso es parte de una planificación honesta. Estos métodos no son espectaculares. No generan historias llamativas. No prometen riqueza. Pero funcionan porque respetan una verdad fundamental. La jubilación no se construye con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. En el siguiente capítulo hablaremos de algo aún más poderoso que los métodos, los hábitos. Porque un método sin hábitos se rompe. Y un hábito correcto, incluso sin métodos sofisticados, puede sostener un retiro digno. Ahí es donde muchas personas descubren que sí tenían más control del que pensaban. Si hasta aquí algo te ha hecho sentido, no lo dejes pasar. Este es el punto donde muchas personas abandonan por costumbre, no por falta de capacidad. Si quieres seguir entendiendo cómo llevar estos métodos a la vida diaria sin que se vuelvan una carga, suscríbete ahora. Este canal existe para hablar de dinero real, decisiones conscientes y estabilidad financiera a largo plazo, especialmente para quienes nunca tuvieron ventajas ni manuales. Quédate, porque en el siguiente capítulo hablaremos de los hábitos silenciosos que sostienen la jubilación cuando el dinero es limitado. Capítulo 4. Los hábitos silenciosos que sostienen tu jubilación en el tiempo. Si los métodos son la estructura, los hábitos son el cimiento. Un método puede ser correcto, pero sin hábitos se rompe. En cambio, un hábito bien instalado puede sostener resultados incluso cuando las circunstancias no son ideales. Esto es especialmente cierto para quienes ganan poco, porque no tienen margen para depender de impulsos, motivación momentánea o decisiones improvisadas. El primer hábito fundamental es tratar la jubilación como una responsabilidad presente, no como un problema futuro. Las personas que logran estabilidad en el retiro no viven obsesionadas con él, pero tampoco lo excluyen de sus decisiones. Lo incluyen de forma natural, como parte del equilibrio financiero mensual. No esperan a que sea importante. Deciden que ya lo es. El segundo hábito es la constancia mínima. No hacer mucho de vez en cuando, sino poco de forma permanente. Este hábito es contraintuitivo para muchas personas, porque el esfuerzo pequeño parece insignificante. Pero en el largo plazo, la constancia mínima vence al sacrificio extremo. Especialmente cuando los ingresos son ajustados, mantener algo pequeño es más poderoso que intentar algo grande y abandonarlo. El tercer hábito es revisar sin drama.
Las personas con hábitos financieros sanos revisan su situación con regularidad, pero sin castigarse. Observan, ajustan, corrigen. No se insultan por un mes difícil ni abandonan por un error. Entienden que la jubilación es un proceso largo y que la perfección no existe. Este hábito marca una diferencia enorme, porque evita el ciclo de culpa y abandono que destruye tantos intentos de ahorro. Cuando la revisión es neutral, el sistema se fortalece. El cuarto hábito es separar identidad de ingreso. Muchas personas se definen por lo que ganan, y eso contamina todas sus decisiones. Quien se ve a sí mismo como alguien que gana poco suele actuar desde la resignación. Quien se ve como alguien que se organiza con lo que tiene actúa desde la responsabilidad. El ingreso es una circunstancia, no una identidad. Este cambio interno es silencioso, pero profundo. Permite tomar decisiones más claras y menos emocionales. El quinto hábito es proteger la continuidad. Las personas que piensan en el retiro cuidan no romper su sistema por decisiones impulsivas. Antes de comprometer dinero, antes de asumir nuevas deudas, antes de aceptar gastos permanentes, se hacen una pregunta sencilla. ¿Esto afecta mi continuidad? No buscan vivir con miedo, sino evitar decisiones que saboteen años de esfuerzo. El sexto hábito es evitar comparaciones financieras. Compararse con quienes ganan más, ahorran más o invierten más genera frustración y abandono. Cada situación tiene sus propias reglas. Los hábitos que sostienen una jubilación realista se construyen mirando el propio contexto, no el ajeno. Este hábito protege la motivación silenciosa, esa que no se ve pero sostiene el proceso durante años. El séptimo hábito es ajustar expectativas con honestidad. No todas las jubilaciones serán iguales. Y eso no es un fracaso. La paz financiera no depende de un estándar externo, sino de coherencia entre expectativas y realidad. Quien ajusta expectativas reduce ansiedad y toma mejores decisiones. El octavo hábito es entender que la jubilación no es solo dinero. Es también salud, energía, capacidad de adaptación y flexibilidad. Las personas que lo comprenden cuidan su cuerpo, su entorno y su estilo de vida, porque saben que eso también es parte del retiro. No se trata de sacrificarse, sino de no hipotecar el futuro por el presente. El noveno hábito es sostener incluso cuando no se ve avance. Durante mucho tiempo, el progreso es invisible. No hay recompensas inmediatas. No hay validación externa. Solo continuidad. Este es el punto donde la mayoría abandona. Y es también donde se separan quienes llegan con algo de tranquilidad de quienes no. Sostener en silencio es un hábito poderoso. El décimo hábito es recordar por qué se empezó. No para enriquecerse, no para impresionar a nadie, sino para no vivir el futuro con miedo. Para proteger la dignidad. Para no depender completamente de factores externos. Tener claro ese motivo hace que los hábitos tengan sentido incluso en los meses difíciles. Los hábitos no transforman de un día para otro. No generan euforia. Pero crean estabilidad. Y la estabilidad es el verdadero lujo para quien gana poco. En el siguiente capítulo hablaremos de las opciones reales. No de fantasías, ni de soluciones mágicas, sino de las alternativas disponibles según la edad, el punto de partida y la realidad de cada persona. Opciones que permiten tomar decisiones con los pies en la tierra y la mirada en el largo plazo. Ahí es donde el plan se vuelve personal. Capítulo 5. Las opciones reales cuando ganas poco y cómo elegir sin equivocarte. Después de hablar de métodos y hábitos, llega el momento de aterrizar todo en decisiones concretas. Porque al final, la jubilación no se construye solo con buenas intenciones, sino con elecciones reales. Y cuando los ingresos son bajos, elegir bien es más importante que elegir rápido. Lo primero que hay que entender es que no existe una única opción válida para todos. La edad, la estabilidad laboral, la salud, las responsabilidades familiares y el punto de partida cambian completamente el panorama. Por eso, el mayor error es copiar estrategias ajenas sin considerar el propio contexto. La primera opción real es empezar con lo básico, incluso si parece insuficiente. Muchas personas descartan esta opción porque sienten que no vale la pena. Pero lo básico bien hecho tiene más impacto que lo complejo mal aplicado. Un esquema simple,
constante y protegido suele superar a intentos sofisticados que no se sostienen en el tiempo. Para quienes están en sus 20s o 30s, la ventaja principal es el tiempo. No necesitan grandes montos iniciales, necesitan continuidad. En este caso, la opción más inteligente suele ser construir una base sólida, priorizar la constancia y evitar riesgos innecesarios. El tiempo hace gran parte del trabajo si no se interrumpe el proceso. Para quienes están en sus 40s, la clave es el equilibrio. Todavía hay tiempo, pero ya no sobra. Aquí la opción correcta suele ser combinar constancia con claridad. Definir objetivos realistas, reducir errores costosos y proteger lo que se va acumulando. No se trata de acelerar de forma imprudente, sino de ser más intencional. Para quienes están en sus 50s o más, la opción principal es proteger y ordenar. No es el momento de experimentar ni de apostar. Es el momento de asegurar liquidez, reducir exposición al riesgo y tener claridad sobre ingresos futuros. Empezar tarde no es ideal, pero no empezar es peor. Incluso pequeños ajustes pueden marcar una diferencia significativa en tranquilidad. Otra opción real es aceptar que la jubilación puede no ser total. Para muchas personas con ingresos bajos, el retiro no significa dejar de trabajar por completo, sino reducir la carga, elegir cómo y cuándo trabajar y hacerlo desde una posición más estable. Esta opción es válida y, en muchos casos, más realista que la idea tradicional de jubilación absoluta. Planificar una jubilación parcial no es rendirse. Es adaptarse con inteligencia. Significa construir un escenario donde el trabajo sea una elección, no una obligación desesperada. También existe la opción de diversificar fuentes de ingreso de forma modesta. No se trata de emprender grandes proyectos ni de asumir riesgos elevados. A veces, pequeñas fuentes complementarias, bien pensadas y sostenibles, aportan flexibilidad en el largo plazo. Esta opción debe evaluarse con cuidado, siempre priorizando estabilidad sobre promesas. Una opción que suele pasarse por alto es la reducción consciente de gastos futuros. Muchas personas planean su jubilación pensando solo en cuánto necesitarán, pero no en cómo pueden vivir mejor con menos. Ajustar expectativas, simplificar estilo de vida y reducir compromisos financieros a largo plazo puede aliviar enormemente la presión del retiro. Elegir bien también implica saber qué opciones evitar. Evitar soluciones rápidas. Evitar promesas de altos rendimientos. Evitar decisiones basadas en miedo o urgencia. Cuando los ingresos son bajos, un error grande puede borrar años de esfuerzo. Por eso, la prudencia no es debilidad, es estrategia. La mejor opción no siempre es la que parece más atractiva, sino la que puedes sostener. La que no te quita el sueño. La que encaja con tu realidad. La que te permite avanzar sin exponerte innecesariamente. Este capítulo no busca darte un menú cerrado, sino criterios claros para decidir. Porque cuando entiendes cómo elegir, las opciones dejan de ser una amenaza y se convierten en herramientas. En el cierre de este audiolibro vamos a unir todo. No para repetir conceptos, sino para dejar claro algo fundamental. No necesitas riqueza para tener jubilación, necesitas dirección. Y la dirección se construye cuando dejas de esperar condiciones ideales y empiezas a tomar decisiones conscientes con lo que tienes hoy. Ahí es donde el miedo pierde fuerza y el futuro deja de ser una carga para convertirse en algo que, al menos, ya no te persigue. No necesitas riqueza. Necesitas dirección. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste algo que cambia por completo la forma de ver la jubilación. No se trata de cuánto ganas. No se trata de empezar perfecto. No se trata de tener ventajas. Se trata de dirección. La mayoría de las personas vive su vida financiera reaccionando. Resuelve el mes, apaga incendios, sobrevive. Y eso no es un error moral, es una consecuencia de cómo funciona la vida cuando el dinero es limitado. Pero sobrevivir no puede ser la estrategia permanente. Porque el futuro no se construye solo con resistencia, se construye con intención. Este audiolibro no te prometió riqueza, ni libertad absoluta, ni retiros de lujo. Te ofreció algo más realista y, para muchas personas, más valioso: claridad. Entender que la jubilación no es un premio reservado para unos pocos, sino una consecuencia de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo.
Aprendiste que el verdadero enemigo no es ganar poco, sino pensar que no se puede hacer nada con lo que se tiene. Que el riesgo más grande es vivir sin estructura. Que los métodos funcionan cuando son simples. Que los hábitos sostienen lo que los métodos inician. Y que las opciones existen, incluso cuando el margen es reducido, si se eligen con honestidad y prudencia. Tal vez no cambies todo hoy. Y no hace falta. La jubilación no se construye con cambios radicales, sino con ajustes consistentes. Con dejar de postergar. Con decidir que el futuro también merece un lugar en tus decisiones actuales. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo sostenible. No necesitas compararte. Necesitas continuidad. No necesitas esperar a ganar más. Necesitas ordenar mejor lo que ya pasa por tus manos. Si hay algo que deberías llevarte de este audiolibro es esto: mientras sigas tomando decisiones conscientes, el futuro deja de ser una amenaza. Tal vez no sea espectacular. Tal vez no sea fácil. Pero puede ser más tranquilo. Más digno. Más tuyo. La jubilación no empieza el día que dejas de trabajar. Empieza el día que dejas de improvisar. Y ese día puede ser hoy. Si este contenido te ayudó a ver tu situación financiera con más claridad, suscríbete. Aquí seguimos hablando de dinero real, planificación consciente y estabilidad a largo plazo, sin promesas vacías y sin fórmulas imposibles. Este canal está pensado para personas reales que quieren tomar mejores decisiones, incluso cuando el camino no es fácil.